Bienvenidos a la Matrix del Misterio. Hoy nos acompañan Horacio Valenti en directo desde Italia. Él es el biógrafo de Eugenio Siragusa y un gran divulgador de toda su información. Y también Marcos Amadio, que es periodista, es investigador y que nos va a oficiar en esta ocasión como traductor de Horacio. Buenas noches a todos. Bien, bien, estamos muy bien a la espera de que pase pronto el tiempo para podernos ver. Bienvenidos nuevamente a mi canal y pronto a la Argentina. En el programa de hoy quería centrarme específicamente en todo lo que tiene que ver con la información que legó Eugenio Siragusa con respecto al origen del planeta Tierra y del ser humano. Quería reforzar un poco esta información y complementarla con la información que nos ha traído Eugenio Horacio, quien es el mayor conocedor, ¿no? de toda la temática y de todo el mensaje de Eugenio. Dunque, la storia dell'umanità è molto lunga. La historia de la humanidad es muy, muy extensa. È iniziata circa 2 miliardi e 800 milioni di anni fa. Hablamos de 2000 y pico de millones de años. Perché inizialmente questa zona di nebulosa che è nella nostra galassia è stata compenetrata da una spermatozoide cosmico, una cometa. Esta zona, en concreto la galaxia, en un tiempo fue fecundada por un espermatozoide cósmico, un cometa. E ha generato, diciamo, il primo Sole con i suoi pianeti intorno. Y esto dio origen al primer Sol con sus planetas que estaban alrededor. Dopo un po' di tempo è entrato nella nebulosa un'altra cometa che ha generato un altro Sole e ha aumentato i pianeti che giravano intorno a questa coppia di soli. Luego después, posteriormente, otro cometa llegó a impactar también en esta parte de la nebulosa, dando origen a otro Sol. Es decir, hubo un tiempo que hubieron dos soles en nuestro sistema. Il primo Sole era Yahvé, il dio Yahvé. El primer Sol era el dios Yahvé. Il secondo Sole era il dio Adonai. El segundo Sol era el dios Adonai. E a un certo punto Yahvé si è momentaneamente spento. En un determinado momento y durante un periodo de tiempo, Yahvé como Sol se apagó. È diventato come un pianeta, Giove, ma non è un pianeta. Convirtiéndose en un planeta que no es realmente un planeta y que hoy llamamos Júpiter. E il nostro Sole attuale è Adonai. Y el Sol que quedó vivo es nuestro Sol actual, que es Adonai. Con i pianeti che conosciamo, però una volta c'era un pianeta in più che si chiamava Mallona. Con los planetas que ya conocemos, a excepción de un planeta que existió y que se llamaba Mallona. Se vuoi ti posso parlare di questa storia e poi parliamo anche delle razze umane. Si quieres, profundizo en esta historia y también del origen de las razas humanas. Sí, sí, por supuesto. Ahora, me llama mucho la atención el nombre Yahvé, porque nosotros lo que conocemos es a través de la Biblia, que era este supuesto Dios que un poco guiaba al pueblo de los judíos. Pero a ver cómo sería esto. Inizialmente gli uomini non erano molto evoluti, proprio erano ancora a livello pressappoco animale e quindi Inicialmente el estado de evolución de los hombres no era muy desarrollado, éramos más cerca de lo que podemos llamar estado animal. Quindi dovevamo essere corretti ed educati con una certa severità. Ecco perché molti credono che Yahvé sia stato cattivo verso gli uomini.
Es por eso que hacia la humanidad hubo que haber una cierta actitud de ayudarle a desarrollar, que podría interpretarse como dureza. Y esto era es por eso que se interpretó en este rol a Yahvé. E poi, mano a mano che l'uomo è cresciuto, Adonai ha cercato di aiutare con tutti i suoi collaboratori, che sono i geni solari, una genetica che potesse dare la possibilità all'uomo di evolversi. Y después, con el desarrollo y del propio ser humano, Adonai, que es el Dios del que te estoy hablando, intentó ayudar con introducciones genéticas al mejoramiento final del ser humano, de la raza humana. I nostri avi, i nostri antichi, che hanno iniziato il cammino in questa umanità, nuestros antepasados que iniciaron este camino de la humanidad que te estoy hablando, conocían esto. Hanno conosciuto il tempo più grave della storia del mondo, che soffre. Conocieron los periodos más duros y más difíciles de la historia del planeta, que estaba reajustándose. Perché c'è affanni di crescita con movimenti delle placche continentali, della rotazione del pianeta. Porque el planeta estaba sometido a variaciones tectónicas, desplazamiento de la corteza terrestre, reajuste, o sea, un periodo muy, muy, muy difícil. Si agitava con convulsioni fino a raggiungere certi punti critici, certo inconformità ai programmi della volontà dell'Onnipresente, che sarebbe il Dio. Se ajustaba, tratándose a su vez de ajustar a esta idea originaria de este Dios omnicreante. Una divinità, un Dio creatore che ha le sue leggi e non possiamo contrastare. Un Dios que tiene sus leyes y que no pueden ser contrastadas. Però l'uomo crede di avere il diritto di attentare a queste leggi. Pero el hombre se arroga el derecho de poder atentar contra estas leyes. Ma non consentono a qualsiasi tipo di intelligenza di essere violata. Y no consienten a ningún tipo de inteligencia de ser violentadas. Sí, ahora, este Dios Adonai, yo he escuchado que hay personas que de hecho recitan unos mantras donde se nombra a este Dios. Yo lo había asociado a Adonai con el Dios creador, digamos, de todo lo que existe, pero aparentemente por lo que ustedes están diciendo, ¿serían dioses menores los que se asocian a tanto al sol, ¿no?, como a este otro Dios de los judíos? ¿Cómo sería? Il Dio creatore padre è Adonai. El Dios creador padre es Adonai. Sì. Che è al centro del nostro sole, nel logos solare. Está en el centro de nuestro logo solar. E i suoi collaboratori sono delle divinità, lui è settima dimensione, le divinità creatrici sono il figlio che è il Cristo, che è sesta dimensione, e che è capo dei geni solari di quinta dimensione. Loro hanno collaborato per il Padre nella creazione di tutto ciò che esiste nel sistema solare. Es decir, es como una jerarquía. Adoniesis es séptima dimensión. No, Adonai. Adonai es séptima dimensión, tiene al Cristo, su hijo, que es sexta dimensión, y luego tiene otros dioses creantes que son la quinta dimensión. Son ellos los que colaboran en conjunto haciendo las ideas creativas manifestadas. E sono anche gli archetipi, i genisti cosmici. Son los arquetipos, los genetistas cósmicos. E la genetica è stata portata dalla cometa, sì, che ha iniziato la creazione del sistema solare. Es el cometa, sí, con su aporte genético, el que dio origen al sistema solar. Cuando nos vamos a las creencias de los antiguos griegos, romanos, ¿no?, que ellos mencionaban un séquito de dioses, ¿se inscriben dentro de estos dioses de quinta dimensión? ¿Serían ellos? Los dioses de quinta dimensión son los genios solares. Ma non sono dei come il Dio Padre, sono collaboratori di Dio. Son colaboradores, no son dioses como esa entidad que yo expreso como el Dios creante, el Dios creador. Como el dios Apolo, por ejemplo, que se lo asocia al sol. ¿Esos dioses
¿qué serían, básicamente? Tutte le civiltà antiche hanno adorato talmente la natura del sole, degli elementi, della luna, e le chiamavano divinità. Ma Todas, queste to- todas las culturas antiguas veían en estas manifestaciones naturales, el sol, la luna, veían aspectos de la divinidad. loro adoravano gli elementi della natura, adoravano le stagioni, tutto ciò che diciamo sovrasta la nostra crescita ed evoluzione in questo pianeta. Ma poi piano piano hanno capito e sono stati istruiti nel concepire anche gli egiziani a rivolgersi a una sola divinità, ed è il Dio di tutte quelle che noi chiamiamo religioni. Es decir, ellos adoraban, ellos veían en estas manifestaciones la presencia de la deidad, porque eran conceptos que estaban por encima de su comprensión. Paulatinamente, con el tiempo, fueron educados, fueron guiados a la concepción de que había un único Dios universal, una mente creadora, una mente universal. Amon-Ra Amon-Ra. per gli egiziani, e per le altre civiltà hanno altri nomi. Amon-Ra para los egipcios y con otros nombres en otras civilizaciones. Che andando avanti nell'evoluzione, le varie civiltà poi hanno pensato che esistessero altri nomi per definire la divinità. I nomi possono essere Allah, Buddha, Viracocha, Kukulkan, non ha importanza il nome. Sì. L'importante è che esiste un padre e il figlio Cristo, e sono concreatori tutti e due sul piano dell'idea e sul piano della manifestazione. A esa divinidad, con el tiempo, muchas culturas les han dado distintos nombres, Viracocha, Alá, Buda, pero la idea, el concepto es llegar a la comprensión de que hay solamente una mente universal, un padre, siendo el Cristo su único hijo. Che questo padre non è un uomo come noi, è un essere spirituale fondamentale che è onnipresente, onnisciente e onnipotente. No, evidentemente no estoy refiriéndome a un ser físico como podamos interpretar, sino que es una entidad, una conciencia omnisciente, omnipotente. È presente in ogni atomo di ogni cosa. Que está presente en cualquier átomo de cualquier cosa. Perché l'energia è creativa. Porque la energía es creativa. E noi non siamo capaci di comprendere questa realtà che rasenta l'infinito. No podemos, es difícil para nosotros llegar a comprender esta realidad que embarca todo lo que es infinito. Ma dobbiamo capire che ogni atomo di ogni cosa c'è Lui, e c'è la sua volontà, ci sono le sue leggi e ci sono gli insegnamenti che Lui ci ha dato sempre per evolverci. En cada átomo vemos la manifestación de una ley que lo estructura y lo regula, y que es una manifestación de esta ley. Tenemos que tomar conciencia justamente de estas cosas y desarrollarnos en conciencia en base a la integración de estos conceptos. Purtroppo, vedi, quando i grandi iniziati sono venuti sulla Terra per insegnare all'uomo le realtà della natura e le realtà dello spirito, Cuando los iniciados en distintas épocas han venido aquí a la Tierra para inculcar estos conocimientos y elevar a la humanidad, gli antichi, gli uomini di tempi lontani avevano compreso che il Padre è presente in ogni cosa, avevano compreso che dovevano adorare la natura in tutti i sensi. Purtroppo questo si è perso, perché quando... Scusa, traduci poi. Los antiguos padres, sí, los antiguos... muchos de los antiguos eran conscientes de esta realidad que trataron de transmitirla, es decir, que fue tomar conciencia de que esta presencia omnicreante estaba presente en cualquier manifestación de la naturaleza. E quando i primi grandi iniziati hanno educato tutte le popolazioni del mondo a chi era questo padre e quelle leggi ci aveva dato, y cuando los iniciados y los grandes iniciados del antiguo tiempo enseñaron esta realidad, este conocimiento,
Gli uomini purtroppo lo hanno reso umano per i loro interessi, per le loro istituzioni religiose. El efecto que produjo es que los humanos humanizaron a esta entidad, a esta conciencia, siempre en base a sus intereses humanos. E sono nate le religioni, Y ahí es como dio origen a las distintas religiones, che hanno fatto sempre la guerra e oggi fanno ancora la guerra. que han estado haciendo la guerra y que actualmente siguen haciendo la guerra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con religiones, bueno, como recién mencionaste, el budismo o los musulmanes, que no consideran a Jesucristo como simplemente, bueno, lo consideran como un maestro en algunos casos, pero no como el hijo de Dios, digamos? O sea, ¿qué pasa con esas religiones? E questo è un grosso problema, perché vedi, il padre ha mandato il Cristo, ma chiamiamolo Cristo, chiamiamolo Allah, chiamiamolo Buddha, chiamiamolo come vogliamo, non ha importanza il nome. Ha mandato il figlio per insegnarsi le leggi universali, per insegnarsi le leggi dell'amore, e in tutte le popolazioni ha portato questi insegnamenti. Claro. Ahí esto ha sido una de las causas de un gran problema, porque justamente la venida del Cristo, que podemos llamarlo como queramos, ha sido justamente para enseñar estas leyes cósmicas a la humanidad, a los distintos grupos de humanidad. All'inizio gli insegnamenti erano tutti uguali, perché gli insegnamenti sono solo quelli, Dio è solo quello. Al principio todas las enseñanzas eran iguales en su esencia. Poi l'abbiamo trasformata con le nostre istituzioni religiose per i nostri interessi. Y luego han sido las instituciones religiosas que en base a intereses propios han ido cambiando y tergiversándolo todo. Se si riunissero le religioni e si tornasse all'origine, guarda che tutto cambierebbe e vivremmo in pace. Si todo volviese a su origen y las religiones se uniesen, volveríamos al origen y viviríamos en paz. Che le leggi sono sempre quelle, ama il prossimo tuo come te stesso, siamo tutti fratelli, rispettiamo la natura, sono sempre quelle le leggi. Las leyes son siempre las mismas, ama al prójimo como a ti mismo, respeta la naturaleza y vive en armonía con el todo. ¿Qué ocurre en el caso de los sumerios, ¿no? Que se está hablando tanto últimamente a raíz de que se han traducido nuevas tablillas, ¿no? Usando la inteligencia artificial. Y bueno, y hay tantas personas que sostienen esta teoría de que en realidad ellos fueron los creadores del humano, que ellos hicieron ese experimento de ADN y que usaron al humano para extraer oro en las cuevas. Hay mucha gente que realmente cree esto y que dicen que esto está sustentado por las tablillas sumerias. Gli Anunnaki possono essere i geni solari che hanno creato l'uomo, ma non è che ogni popolazione dice che il suo Dio è più importante degli altri. Los Anunnaki pueden ser esos genios solares que han creado, ayudado a crear el hombre, pero cada cultura puede hablar de sus propios dioses. E non è che il mio Dio è più importante del tuo, non è così. Y no es que mi Dios sea más importante que el tuyo, eso no es así. Ecco che i nostri fratelli superiori, attraverso Eugenio Siragusa, ci hanno insegnato la storia dell'umanità, ci hanno insegnato la realtà del Padre, del Figlio, dei geni solari e dei collaboratori dei geni solari che sono gli angeli di Ire che celesti oggi. Por eso las enseñanzas de Eugenio en ese terreno nos llevaban a la comprensión de eso que te estaba diciendo, de la inteligencia omnicreante, sus ayudantes, sus colaboradores, para llevar a ese estado de conciencia. Y esos colaboradores son los ángeles del ayer, extraterrestres de hoy. In tutto il mondo. En todo el mundo. Los genios solares, ¿a qué le llama? ¿Serían los ángeles? No, i geni solari sono spiriti molto evoluti di quinta dimensione. Son espíritus muy evolucionados de quinta dimensión. Come gli arcangeli. E ogni arcangelo ha a sua disposizione un gruppo di angeli. Y los arcángeles tienen a su disposición un grupo de ángeles per aiutare l'umanità nella sua evoluzione, insegnamenti. Para ayudar a la humanidad en su evolución. Quindi settima dimensione, il Padre. Séptima dimensione il Padre. Figlio. Sì, sì. Quinta dimensione i geni solari. Sexta dimensión el Hijo. Quinta dimensión los genios solares. Cuarta dimensión gli angeli. los ángeles.
o extraterrestres. Angeli non Perfecto. con le ali, angeli ieri che extraterrestri oggi, cioè Sí, uomini no, molto evoluti. no ángeles con alas, los extraterrestres. Claro, sí. Ahora, ¿qué pasa con estos seres que algunos hacen la distinción y dicen, no, estos no son extraterrestres, son alienígenas? Estos grises chiquititos, ¿no? ¿A dónde, en qué categoría entran? Interessante, interessante. Approfondiamo un argomento che purtroppo bisogna spiegare bene. Interesante lo que propones y hay que profundizar, vamos a hablar bien de ello. Perché sono angeli decaduti, Hay ángeles, ángeles caídos, ci sono anime disincarnate hay almas desencarnadas e angeli tentatori y ángeles tentadores, agli ordini di Lucifero. a las órdenes de Lucifer. Questo crea una gran confusione in tutto il mondo Esto crea una gran confusión en todo el mundo perché ognuno che dice di essere contattato crede di contattare esseri di luce evoluti. porque muchos contactados o que se dicen contactados creen estar en contacto, valga la redundancia, con seres de luz, perché non si rende conto che anche i demoni, i diavoli possono apparire come esseri di luce. porque no caen en la cuenta que también los diablos, los demonios pueden manifestarse como seres de luz. Anche le anime disincarnate possono presentarsi con esseri luminosi, fare dei fenomeni particolari. También almas desencarnadas pueden presentarse como este tipo de entidades y hacer grandes fenómenos. E gli angeli decaduti e le anime disincarnate purtroppo hanno il permesso da parte del Padre di tentare l'uomo, far succedere dei fenomeni particolari. Los ángeles caídos, estas entidades de las que estaba hablando, tienen el permiso de esta inteligencia omnicreante de poder poner en tentación al ser humano. Perché si chiamano angeli decaduti? ¿Por qué se llaman ángeles caídos? Perché questi esseri provenienti dallo spazio, che avevano il compito sempre, hanno avuto il compito di aiutare l'umanità a conoscere gli insegnamenti, le leggi universali, le realtà dello spirito, Porque estas entidades que tenían la custodia de la humanidad y enseñarle los valores de la conciencia, e purtroppo alcuni di loro si sono innamorati del modo di vivere degli umani, si sono umanizzati, hanno perso le qualità spirituali e hanno mantenuto solo le qualità scientifiche. desgraciadamente quedaron impregnados o admirados de la naturaleza humana, y queriendo ser de esta manera perdieron sus capacidades divinas, Spirituali. espirituales. È successo che sono talmente caduti in basso materialmente che hanno collaborato con gli angeli tentatori, hanno collaborato con gli eserciti umani per trovare il modo di fare del male all'umanità in modo molto grave. Y han caído muy bajo, y es lo que hoy vemos, que son estos que hacen parte de la tentación, haciendo alianzas con entidades, con grupos humanos, con las entidades desencarnadas que hacía antes mención. E io divido gli angeli sono una parte evoluta, gli alieni sono la parte involuta. Yo hago la diferencia entre extraterrestres, los ángeles, la parte evolucionada, y los involucionados o alienígenas que hacen la parte involucionada. Se habla de estos seres reptilianos, ¿no? Y dicen que en realidad ellos son los que tejen todo lo que tiene que ver con la política, con el poder, con el dinero, ¿no? Y que en realidad estos seres estarían en las grandes familias, en los dueños del mundo, complotados contra la humanidad. ¿Quiénes son estos seres? Dallo spazio non possono venire esseri negativi. Del espacio no pueden venir seres negativos. Diventano negativi qui, quando si umanizzano. Cuando se humanizan es cuando se convierten en negativos. E allora ci sono tanti tipi di esseri che fanno del male agli uomini. Hay muchos tipos que hacen mal a los hombres. Perché col permesso del padre possono farci cadere in tentazione. Que lo hacen siempre con el permiso del Padre y pueden inducirnos en la tentación. Ecco che Eugenio ci insisteva spesso di usare la virtù del discernimento. Por eso Eugenio siempre sugería poner en práctica el valor del discernimiento, la virtud.
capire se sono positivi o negativi, delle loro fonti che conosciamo. Entonces, comprender si son positivos o negativos en base a las intenciones que tienen. Ma non vengono dallo spazio i negativi, eh? Los negativos no vienen del espacio. Non ci sono rettiliani che vengono dallo spazio. No hay reptilianos que vengan del espacio. Ci sono tanti tipi di esseri che sono venuti dallo spazio, diversi da noi. Hay muchos tipos que han venido del espacio que son evidentemente diferentes de nosotros. E poi si sono umanizzati e fanno parte degli tentatori. Y se han humanizado pasando a formar parte de los tentadores. Per farci perdere il collegamento nostro con l'anima spirituale. Para que perdamos la conexión con el alma espiritual. Loro non rubano la nostra anima. Ellos no roban nuestra alma. Loro fanno cadere la nostra anima in tentazione per non fare le cose giuste. Hacen caer nuestra alma en tentación para que no hagamos las cosas que son justas. Y la verdad que es extraño escuchar que es el propio Dios el que permite esas tentaciones. O sea, ¿cuál sería el propósito de ello? Allora, quando un genitore insegna a un figlio questo non si deve fare, Cuando un padre enseña a su hijo, por ejemplo, esto no debe de hacerse. dopo aspetta che il figlio lo metta in pratica e non lo fa più. Espera que después su hijo lo ponga en práctica y ya no lo haga. Nel Padre Nostro c'è quella frase che dice non mi indurre in tentazione. En el Padre Nuestro está la frase escrita, no me induzcas en la tentación. Le prove di Giobbe le conosci tu, no? Las pruebas de Job las conoces, ¿verdad? Ci mette alla prova per capire se abbiamo imparato e mettiamo in pratica l'insegnamento. Somos puestos a prueba para ver si hemos aprendido y hemos puesto en práctica lo aprendido. E quando finiamo la nostra vita e il nostro corpo finisce di vivere, Cuando acabamos nuestra vida y nuestro cuerpo físico deja de vivir, ci presentiamo davanti alla giustizia divina nos presentamos ante la justicia divina e il padre ci dice: figliolo, l'hai fatto questo? Sì, padre, l'ho fatto. Bravo, figliolo. y el padre pregunta, ¿has hecho esto? Sí, lo he hecho. Ah, bien. Ma hai fatto quest'altro? No, padre. Allora il padre gli risponde: torna domani, figliolo. ¿Esto lo has hecho? No, esto no. Bueno, pues entonces regresa mañana. E questa è la legge della reincarnazione. Esto es la ley de la reencarnación. Sono milioni di anni ogni grado, ogni dimensione. In terza dimensione sono passati 700 milioni di anni per essere promossi in quarta dimensione. O sea, el periodo de tiempo para llegar a alcanzar el nivel de perfección, para poder pasar a otro nivel, estamos hablando de mucho tiempo. Para pasar de tercera a cuarta dimensión son 700 millones de años. E chi non ha ubbidito, Perdón, a ver, escuche bien. Para pasar a cuarta dimensión, a ver, ¿puede repetir esa parte? ¿Puoi ripetere la parte? allora ogni dimensione dura Toda dimensión. 7 milioni di anni. Toda dimensión tiene un periodo de tiempo Dalla terza alla quarta, dalla quarta alla quinta, eccetera. para pasar de tercera a cuarta, de la cuarta a la quinta, etcétera. Noi facciamo migliaia di reincarnazioni per imparare tutto quello che dobbiamo imparare per essere promossi. Nosotros, a través de las vidas, que son miles, aprendemos cosas para tener un bagaje lo suficiente para poder ser, digamos, aprobados y pasar de nivel. E quando alla fine dell'anno scolastico, davanti al professore, facciamo vedere che non abbiamo studiato, il professore ci boccia. Es como cuando un alumno está delante del profesor cuando llega el día del examen y si no ha aprendido, el profesor lo tiene que suspender. No, allora, ripeti l'anno. Sì. Ma le leggi universali sembrano più severe di quelle degli uomini, ma vedi, il padre è fatto di due aspetti importantissimi, di amore. Las leyes universales parecen más severas que las humanas, pero el Padre está compuesto de dos aspectos: L'amore e la giustizia. el amor y la justicia. Quando noi non usiamo bene dell'amore e non amiamo, Cuando nosotros el amor no lo utilizamos bien y odiamos, no amamos, oppure con debolezza, o amamos con debilidad,
perché pensiamo il Padre è misericordioso. Porque pensamos que el Padre es todo misericordia, Interviene la legge della giustizia universale, non quella dell'uomo, interviene la ley de la justicia universal, que no es la del hombre, e ci rimette al posto giusto. y nos repone en el lugar adecuado. Oggi abbiamo commesso errori molto gravi. Il pericolo di distruggere il pianeta con la Hoy estamos en un momento muy difícil y muy peligroso. Estamos a punto de destruir con las guerras el propio planeta. col nucleare, con l'inquinamento, con le radiazioni. Se requiere para pasar de una tercera a una cuarta dimensión, porque eso contradice otras informaciones de ciertos canalizadores, una gente que está en el mundo New Age, que dicen que ya estaríamos en quinta dimensión. No, mai! No, nunca. Noi se siamo in terza elementare non possiamo passare alla quinta superiore. Nosotros, haciendo una comparativa, se podría decir que estamos en tercera de básica y no podemos pasar a un quinto grado superior. Passiamo alla quarta elementare. Pasaremos a la cuarta elemental. Se ci siamo promossi, Si somos aprobados. Quindi tutte queste medianità, questi canalizzati, questi falsi contattismi, bisogna fare molta attenzione. Estas canalizaciones, estas mediuminidades, estos falsos contactos. E ce ne sono tanti nel mondo. Y hay muchos en el mundo. I due aspetti gravi che riguardano la nostra presa di coscienza della realtà extraterrestre. Los dos aspectos importantes que hacen referencia a la realidad extraterrestre È di confonderli con le anime disincarnate o gli angeli decaduti. es la de confundir con las almas desencarnadas o con los ángeles caídos. Oppure quella di dare importanza agli oggetti, come sono fatti, di che colore, questi oggetti che volano, che li vediamo e poi entrano nella roccia, ma perché? O dar importancia al aspecto físico del fenómeno, las luces, los colores, si entran o no dentro de las rocas, etc. Quando io arrivo da te con la macchina, tu vedi la macchina, ma la Cuando, macchina non sono io. cuando, por ejemplo, tú me ves llegar, tú me ves en el coche, pero el coche no soy yo, pero tú ves llegar al coche. La macchina è guidata da un automobilista, da un essere umano, e l'essere umano ha la sua intelligenza. Con la sua intelligenza ti dà gli insegnamenti. Quello è importante. El coche está guiado por una persona que tiene su propia inteligencia, que cuando entras en contacto con esta inteligencia es la que te da la información y las enseñanzas. Ecco l'ufologia e le rivelazioni dei contattati. Esta es la ufología y el aspecto, digamos, tergiversado de los falsos contactados. Ecco Claro. perché il carnevale ufologico. Sí. El carnaval ufológico. Sí, entonces para pasar a cuarta dimensión, digamos, pueden faltar muchas vidas más. Bisogna obbedire alle leggi universali e alle leggi che il Cristo ci ha dato. Ama il prossimo tuo come te stesso. Se siamo stati egoisti, se abbiamo fatto male alla natura, non abbiamo amato, abbiamo odiato il prossimo, non passiamo in questa dimensione. No se puede pasar a un nivel superior si, como en este caso hacemos nosotros, no amamos al prójimo, provocamos las guerras y no respetamos la naturaleza que nos acoge. Claro. ¿Qué hay con respecto a la creación del ser humano? Porque se está intentando resucitar toda esta cuestión del racismo, ¿no? De que una raza es mejor que la otra. Y cuando nos cuentan la historia de Adán y Eva, por ejemplo, nos hablan como si fuera una sola la raza, pero en realidad hay 4 razas en la faz de la Tierra. Entonces, ¿cómo es que la historia bíblica nos habla de la creación de una pareja de humanos cuando después tenemos otras razas? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido aquí y qué decía Eugenio acerca de esto? Un conto sono cosa intende l'uomo per razza. Una cosa es lo que entiende el hombre por raza. Un'altra cosa sono le razze che sono pervenute dallo spazio. Y otra cosa son las razas que han venido traídas del espacio. Che hanno diverse qualità spirituali. Que tienen diferentes cualidades espirituales.
perché su questa terra doveva formarsi un unico uomo con la fusione delle qualità di 4 razze. Porque el objetivo era que se formase una sola raza humana que fuese la síntesis del injerto de estas 4 razas diferentes. Di qualità spirituali, Hablo de cualidades espirituales. Quindi venivano da diverse costellazioni. Venían de diferentes constelaciones. Dalla Pleiade è venuta la razza rossa. De las Pléyades provino la raza roja, che è stata la più sensibile nella particolare attività di reminiscenza spirituale. Que ha sido la más sensible en una particular sensibilidad a todo lo espiritual. Poi dalle Alfa Centauri è venuta la razza bianca. De Alfa Centauro provino la raza blanca. Poi ci sono le razze gialle e bronze che sono venute dalla Procione e da Orione. Y luego de Procyon y de Orión provinieron las razas amarilla y plateada. Perché per un programma di evoluzione universale sulla Terra queste 4 razze dovevano formare l'umanità terrestre, l'uomo terrestre. Porque sobre un programa cósmico, la unión de estas 4 razas tenían que dar origen a la raza humana de la Tierra. Perché la razza nera ha una prevalenza di carattere magico. La prevalencia, el valor predominante de la raza negra es la magia. La razza gialla ha caratteristica razionale. La característica racional está vinculada a la raza amarilla. E la razza bianca aveva caratteristica erotico-creativa. Y la raza blanca tenía la característica erótico-creativa. Non avevano solo questo, non erano solo così, avevano come caratteristica principale che poi fondendosi si doveva creare l'uomo con tutte queste qualità. Pero no eran solo estas características, era la principal que uniéndose era la unión y la síntesis de estos 4. Porque me llamó la atención porque uno asocia las pirámides, ¿no? Que parecen dibujar el patrón de Orión, entonces las había asociado a la raza negra. L'Egitto non era razza nera. En Egipto no era la raza negra. In Egitto sono andati la fusione di diverse razze che sono la nera, la bianca e la rossa, ed era prevalentemente razza rossa. En Egipto prevalecía la raza roja, pero que ya era la unión de la blanca, la roja y la negra. Perché queste popolazioni di queste razze mano a mano si sono fuse sul pianeta. Porque la fusión de estas razas se iba realizando paulatinamente en distintas partes del planeta al mismo tiempo. E la razza rossa proviene da Atlantide. La raza roja proviene de Atlántida. E da Atlantide sono andati in Egitto per formare la civiltà egiziana. Y la civilización egipcia proviene de los restos de la civilización atlantida que era roja. De Atlante. ¿Hay algún pueblo sobre la Tierra que, digamos, caracterice o que provenga de la raza roja en estos momentos? ¿Quedó algún pueblo con más ADN, no sé? La razza rossa poi si è espansa, diciamo, nel sud del Mediterraneo, Egitto, diciamo sud Italia, Spagna, ma prevalentemente nel centro e Sud America, perché questo luogo corrisponde a ciò che c'è internamente alla Terra, che è l'Eldorado. O sea, la raza roja tuvo un marco de influencia que tiene que ver con Centroamérica, Sudamérica, el norte de Egipto, la parte baja de Europa, de Italia, España, porque tenían una relación directa con ese centro que a veces he comentado se llama El Dorado. Bueno, hace unos años cuando estuve estudiando un poco todo el tema de las civilizaciones con cráneos alargados. Bueno, que sabemos que hay pueblos que imitaban
pero que hubo en un tiempo, en un pasado, unos seres que caminaron la Tierra que tenían realmente esos cráneos gigantes alargados. ¿Eran extraterrestres o derivaban de alguna de las 4 razas? Erano extraterrestri. Eran extraterrestres. Claro. E difatti i primi faraoni avevano queste caratteristiche. Sí, era una característica que tenían al principio. Que estuvieron en Egipto también, incluso gobernaron, parece, ¿no? Llegaron a gobernar y todo, y aparecieron en Sudamérica también. Sí, qué bárbaro, ¿no? Bueno, y nos habló entonces de que estas 4 razas, cada una aportó algo a la genética del ser humano, digamos. Sin embargo, los seres humanos todos tienen más ADN de alguna de estas 4, ¿verdad? Sería así. Fino a quando non si crea la fusione totale, prevalgono queste caratteristiche. Sí, claro. hasta que no se haga la fusión total, siempre podrán permanecer algunas de estas características que como vamos adelante. Ma non c'è solo questo, Dunque, oltre alle 4 razze provenienti da queste costellazioni, c'era già aparte de estas 4 razas que venían de estas 4 constelaciones, c'erano gli umanoidi terrestri, venienti dal serpente piumato. También estaba en la Tierra digamos, el prototipo humanoide, que era un resultado de una manipulación de la serpiente emplumada. Questa conoscenza si vede anche nel popolo cinese, nel popolo Incas, el Maya, en Australia también. Que es un conocimiento que está expandido en distintas culturas, la cultura india, la cultura china, en muchas partes se habla de esto. E poi sono venuti tanti coloni spaziali sulla Terra per fare i loro esperimenti e convivere. Y es verdad que han venido muchos colonos espaciales del espacio para hacer sus experimentos. Como en los sumerios. Ahí estaría. Ahí estarían los sumerios y los reptilianos. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque uno ve estatuillas en antiguas culturas de este hombre que parece mitad humano, mitad reptil, ¿no? Y eso aparece en todo el mundo. Esas estatuillas, ¿de qué nos hablan? ¿De que hubo algún prototipo humano reptil, digamos, o que hubo visitas reptiles en el pasado de la humanità? Non ho capito bene. Sì, ci sono diversi reperti in parecchie parti del mondo dove si vedono statuette che rappresentano metà uomo, metà lucertola, non so come si dice, rettiliano, sì. Come una mescolanza. Sì. Allora questo avrebbe a che vedere con questo che stai dicendo tu, o cosa puoi dire in merito? È successo di tutto sul nostro pianeta. Le mescolanze genetiche hanno fatto nascere gli uomini, gli esseri viventi più strani, però sono casi eccezionali questi. Sí, hay casos excepcionales en los que intervenciones genéticas han producido alteraciones en algunos elementos de la raza umana. Perché sono venuti maestri dallo spazio che avevano certe caratteristiche diverse, ma non erano animali, non erano rettiliani, erano esseri evoluti che avevano quelle caratteristiche del corpo. Per esempio, Dana Erde ha contattato esseri che avevano una testa di cavallo, per esempio. Sí, Stefan Dana Erde, un contactado, él dijo haber entrado en contacto con una humanidad que físicamente para nosotros su aspecto, la cabeza era como si fuese la de un caballo. Es decir, han habido razas que han venido aquí y que han hecho algunas, pero que no necesariamente todos deben de tener la forma humana como nosotros nos la imaginamos. Per esempio, alcune popolazioni dei venusiani vivono nell'acqua di Venere. Por ejemplo, hay humanidades en Venus que viven en un elemento acuoso. E quindi hanno le pinne al corpo diverso dal nostro.
Y el cuerpo que tienen está adaptado a su realidad, es decir, Claro. membranas entre los dedos y escamas en el cuerpo. Ma queste caratteristiche non tolgono la realtà dell'evoluzione dell'uomo terrestre che deriva dalle cose di cui ti ho parlato prima. Pero esto no tiene nada, o sea, esta realidad complementa la realidad del ser humano, que es la que te he dicho antes en cuanto a su origen y desarrollo. E poi c'è un'altra caratteristica molto importante. Sulla Terra sono venuti degli esseri che hanno distrutto il loro pianeta per aver disubbidito alle leggi universali, perché volevano fare un uomo della natura come volevano loro, agli ordini dell'arcangelo Lucifero e del pianeta Mallona. Y hay que tener en cuenta que también aquí han venido humanidades, como por ejemplo la que vivió en el planeta Malona, que dejándose seducir por esa energía que te decía antes, demoníaco, Lucifer, ellos destruyeron su propio planeta en base a la energía nuclear. Molti sono sfuggiti dal pianeta, Sì. si sono diciamo atterrati sulla Terra, su Venere, su Marte. Algunos aterrizaron en la Tierra, otros en Venus y en Marte, los que pudieron escapar de aquel desastre. Siccome Venere e Marte erano già evoluti, i terrestri no, Ya que cuando se produjo esto, Marte y Venus estaban más evolucionados que no la Tierra, sono stati educati, fueron educados, e invece sulla Terra hanno portato la genetica luciferiana, che è quella dell'obbedienza. En la Tierra trajeron su genética luciferina, che è la disobbedienza al padre, perché ha commesso il peccato originale. que es la desobediencia al Padre cometiendo lo que se llama el pecado original. E questa genetica è rimasta in mezzo agli uomini della Terra. Esta genética ha permanecido en medio de los hombres de la Tierra. Così come c'è anche la genetica portata dal Cristo. Como también está la genética que trajo el Cristo. Ecco, la lotta tra il bene e il male che è continuamente in mezzo a noi. Es la lucha entre el bien y el mal de la que nosotros somos espectadores diarios. Ajá. Es decir, que esta gente de este planeta Malona no eran humanos, digamos, eran extraterrestres que vinieron acá, o era otra raza humana anterior. Eso no. Erano abitanti di Mallona, erano molto più evoluti di noi, erano quasi come uomini angeli, solo che hanno voluto ubbidire le leggi universali e hanno fatto la guerra atomica contra la popolazione dello spazio. Era una humanidad mucho más desarrollada que nosotros, pero que profundizaron en la desobediencia, poniendo en marcha este tipo de realidad. E quando sono venuti sulla Terra hanno perso tutte le loro caratteristiche superiori. Cuando vinieron a la Tierra perdieron todas sus características superiores. Beh, vedi, gli uomini che riescono ad evolvere con una serie di reincarnazioni. Los humanos que consiguen evolucionar integrando estos valores cósmicos passano in quarta dimensione. Van a la cuarta dimensión. E quindi possono anche andare su altri pianeti che è la loro patria. Y también pueden ir a otros planetas que formen parte de su verdadera patria, claro. Como que cada tanto tiempo parece haber elementos geológicos, bueno, se desata algo como el hundimiento de la Atlántida, como se habla en la Biblia, ¿no? También de lo que pasó con toda la cuestión de Noé y el arca. Eso también forma parte del plan cósmico, digamos, que cada cierto tiempo, por eso mencioné lo de Atlántida, si hubo un grupo que se salvó del hundimiento de Atlántida y se quedó en el fondo de la Tierra, o se fue a sus planetas de origen. ¿Habló Eugenio algo de estos reseteos, si eso se puede evitar o no? La civiltà atlantidea ha cominciato la sua evoluzione 165.000 anni fa. La civilización, el pueblo atlantidio comenzó su evolución hace 175.000 años. Fino a che 75.000 anni fa hanno raggiunto il massimo dell'evoluzione. Hasta que alcanzaron su cenit hace 75.000 años.
E questo è durato fino a 35.000 anni fa. Y esto duró hasta hace 35.000 años. Si sono sparse per il mondo, hanno portato le loro conoscenze, Se esparcieron por el mundo, hicieron gala de sus conocimientos. hanno portato per esempio le piramidi in tutto il mondo. La construcción de las pirámides es un ejemplo, las esparcieron por todo el planeta. Allora diversi gruppi di iniziati atlantidei sono andati nel nord, nel sud, oriente, occidente, sono andati a fondare anche la civiltà del Medio Oriente e a fondare la civiltà dell'Himalaya. Iniciados de la Atlántida se esparcieron yendo hacia el norte, el sur, el este, el oeste, y algunos, por ejemplo, es la que dieron origen a las civilizaciones del Himalaya, por ejemplo. Quindi la prima spiritualità, la prima grande civiltà umana è quella atlantidea. La primera gran civilización humana espiritual fue la Atlantide. Sí. Loro hanno costruito la piramide d'Egitto e la Sfinge, loro l'hanno costruita. Fueron ellos los que construyeron las pirámides de Egipto, las 3 grandes pirámides y la estatua de Gizeh. Non 5.000 anni fa, molto prima. No hace 5.000 años. No cierran los números. È successo poi nel tempo che la razza nera e la razza bianca hanno aggredito la popolazione atlantidea perché erano invidiosi delle loro strumentazioni evolute. Y esta raza atlantidea recibió el impacto de la raza blanca y de la raza negra porque eran envidiosos de sus logros científicos. Loro avevano cose che noi non abbiamo oggi. Usavano l'antimateria, usavano la levitazione, usavano le astronavi per volare. Ellos ya dominaban la levitación, la antigravitación, en máquinas para volar. Ellos tenían una tecnología que les permitía realizar estos prodigios. Però quanto sono le persone più evolute che avevano questi strumenti? Pero había personas muy evolucionadas que detentaban estos conocimientos. Un altro conto sulla popolazione. Y otra diferente era el resto de la población. La popolazione è stata aggredita dalle armate della razza bianca e razza nera. Fue la población la que fue agredida por las razas blanca y negra. Si sono involuti, purtroppo hanno perso questa battaglia. Perdieron esta batalla. La popolazione atlantidea. E gli iniziati si sono rinchiusi in Poseidone, che è rimasta l'unica isola ancora che resisteva a questi attacchi. Y muchos de los iniciados encontraron refugio en la isla de Poseidón. E a un certo punto il maestro Bharat, che era il gran maestro di Atlantide, ha detto ai suoi iniziati: Atlantide verrà sommersa dall'oceano, sarà distrutta. Andate in giro per il mondo e portate i nostri insegnamenti. Y Bharat, el gran maestro iniciado atlantidio, fue consciente de que el final de la Atlántida era hundirse, quedar sepultada por las aguas, y le instó a sus discípulos, a ir por el mundo y dar a conocer sus descubrimientos. E ha detto a Ermete, che è il suo discepolo prediletto, di andare in Egitto a fondare la civiltà egiziana. Y Hermes, que fue su discípulo predilecto, fue el encargado de ir a Egipto y fue el que dio origen a la civilización egipcia, a la cultura egipcia. Ed Ermete ha scritto il libro dei libri. Hermes escribió el libro de los libros. Con la grande conoscenza delle gerarchie spirituali dell'universo. El gran conocimiento de la jerarquía universal. Della storia dell'umanità. De la historia de la humanidad. Della possibile evoluzione dell'uomo con la meditazione, con lo studio. De la evolución del ser humano mediante el estudio, la meditación. Con il rispetto delle leggi naturali. El respeto a las leyes naturales. È stato il primo faraone lui. Fue el primer faraón. Poi i primi faraoni si sono attenuti a queste conoscenze e hanno obbedito. Los primeros faraones mantuvieron viva esta enseñanza y obedecieron.
mano a mano nel tempo però sono decaduti, hanno degenerato. Pero E con el tiempo también ellos degeneraron. Claro. tutti i filosofi Sì. del mondo hanno preso da Ermete. Todos los filósofos del mundo aprendieron de Hermes. ¿Dijo algo Eugenio acerca de la función de las pirámides? ¿Por qué construían pirámides? Le piramidi non erano sarcofagi, Las pirámides, de entrada, decir que no eran sarcófagos. le piramidi erano strumenti energetici Eran instrumentos energéticos che servivano a due cose principalmente, poi a tante altre. que principalmente servían para dos cosas, entre otras muchas. Con attrezzature interne come lo Z per esempio, o come strumenti che erano sotto la piramide stessa, servivano a collegare l'energia dello spazio con l'energia della Terra. Servían con mecanismos interiores y debajo de las pirámides a unir, a enlazar energías telúricas con energías espaciales. E poi servivano anche perché gli iniziati dovevano rimanere lì dentro, non so se circa 40 giorni, senza mangiare, senza bere, per mettersi in sintonia con le realtà superiori e uscire come gran maestri o sacerdoti. Y era también un lugar de gran iniciación donde los aspirantes pasaban 40 días para purificación total y para su integración con los conocimientos del universo. Luego salían de la pirámide como lugar de encierro y se convertían en los grandes iniciados. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, increíble, la verdad, increíble. Siempre es un gusto conversar, escuchar todo el conocimiento que nos trae Horacio del legado de Eugenio Siragusa, que es tan rico, ¿no? Me gustaría cerrar el programa de hoy con una referencia a este hombre del futuro, este nuevo ADN del cual nos habló Eugenio. E cosa ti ha detto ultimamente? Gli piacerebbe chiudere questo intervento sempre interessante ascoltandoti tutte le cose che fai riferimento delle conoscenze avute da Eugenio, e se tu potresti fare a modo di chiusura qualche cosa che possa legare ciò che hai detto del nuovo uomo cosmico, il nuovo uomo terrestre cosmico, che è la riunione di tutte queste quattro razze. Beh, tutte le anime dell'umanità sono legate all'anima mundi. Todas las almas de la humanidad están vinculadas a la anima mundi. E tutti i figli di questa terra sono i figli del Padre, del Sole, che vivono sulla terra, sono fratelli spirituali. Y todos los descendientes, todos son que viven en la tierra, son hermanos universales. E Eugenio ci ha sempre consigliato di usare il discernimento, Eugenio siempre nos exhortó a utilizar el discernimiento, di purificare la nostra anima per prepararci per quello che sta per succedere. de purificar nuestra alma para prepararnos para lo que está por venir. Perché anche se l'umanità ha perso la salvezza in generale, Aunque si bien la humanidad en su conjunto haya perdido la opción de la salvación, ognuno di noi è libero di essere pronto per quello che sta per succedere, purificare la propria anima e quindi salvarsi nell'anima. está ya a nivel individual poder integrarse en este conocimiento conscientemente y salvar la propia alma. Questa è la cosa più importante, perché quello che sta per succedere noi Esto non es lo más siamo, importante, porque lo que está por venir noi non siamo in sintonia col cambiamento vibrazionale della Terra che già sta passando in quarta dimensione. no estamos en sintonía con el cambio vibracional de la Tierra, que ya se está adaptando a un salto cualitativo a la cuarta dimensión. Possiamo entrare in sintonia ubbidendo alle leggi universali e alle leggi che il Cristo ci ha lasciato. Podemos entrar en sintonía obedeciendo a las leyes universales y a las leyes que el Cristo nos dejó. Appena il piede terra, cioè tutta la superficie del piede terra, tutta l'umanità finirà bene o male, la morte non esiste. La muerte no existe porque aunque todo
toda la humanidad acabe, allora ognuno andrá nei luoghi che si è meritato di andare. irá a los lugares a los que haya merecido ir. O andrà in quarta dimensione o scenderà ancora in terza. O ascenderá a la cuarta dimensión o continuará en la tercera, Nella prossima reincarnazione. en la próxima reencarnación. L'intero pianeta, la superficie del pianeta esterno, sarà ripulita totalmente. La superficie total del planeta Tierra será limpiada completamente. Quindi non esiste l'arrivo di un mondo di luce per questa umanità. Para esta humanidad no existe un futuro de luz Adesso, ahora, en estas condiciones. dopo che sarà tolta tutta la casa vecchia, sarà ricostruita la casa nuova per i nostri fratelli che abitano all'interno della terra, in collegamento con gli esseri superiori, gli angeli del cielo, e verrà ricostruito il paradiso terrestre. El planeta será reconstruido. Es como demolir una vieja casa para construir una nueva. Y esto lo realizarán nuestros hermanos que están en el interior de la Tierra en combinación y en cooperación con los genios cósmicos que he hablado antes, que están en los soles. Non ci sarà continuazione. No habrá una continuación. Ci sarà il blocco. Hay un reset, Hay un corte. un bloqueo Claro. y un cambio. Ci sarà la nuova umanità che rinascerà dopo. Habrá una nueva humanidad que renacerá después. Claro. ¿Y esa nueva humanidad que va a empezar de cero o va a ser fruto de estos seres del interior de la Tierra? ¿Cómo sería? Non ho capito. ¿Questa umanità incomincerà da zero o avrà No. una continuazione in aiuto con questi esseri che vivono all'interno della Terra? Sì, continuerà iniziando la quarta dimensione e i suoi maestri saranno gli angeli. Sí, habrá un inicio con valores de la cuarta dimensión, teniendo como maestros a estos seres del espacio que te decía antes. Il nostro corpo sarà meno materia e più energia. El cuerpo será menos materia y más energía. Claro, una sutilización. Sí. Per chi se lo merita. Y evidentemente quien se lo merezca. Senza, Claro, senza sognare di andare in quinta dimensione, arriva al mondo di luce e tutto andrà bene, non è così. No, el mundo no es como se dice, como comentábamos antes, que vamos a saltar directamente a la quinta dimensión, que todo irá bien, que todo será perfecto. Ajá, bueno. Bueno, la verdad, impresionante toda la información y bueno, darle las gracias tanto a Horacio como a Marcos por este increíble programa, donde nos ha sacado un montón de dudas, nos ha aclarado un montón de información. Seguramente toda la gente va a tener hay que procesar y bueno, y darse cuenta, ¿no? Cuál es el camino para llegar a esa cuarta dimensión, que es el trabajo interior, básicamente. Dobbiamo essere umili, onesti, sinceri y avere Tenemos que ser humildes, honestos y sinceros. Esperamos tenerlos próximamente aquí en la Matrix del Misterio, recibirlos, por supuesto, cuando lleguen los dos aquí a Argentina. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.